Bueno, pues estamos todos ya. Lo primero, daros la bienvenida a la Universidad Carlos III. Lo digo como parte de esta comunidad universitaria, ¿no? Soy antiguo, me llamo Jesús Gamero y soy antiguo alumno doctorado de esta universidad. También lo primero quería agradecer a ECODES, a Sergio de Otto, a todas las personas que han colaborado de algún modo en organizar este evento, este simposio, estos días. Y yo creo que va a ser muy productivo porque la verdad es que yo personalmente tenía muchas ganas de que, a lo mejor por falta de tiempo e iniciativa, me apetecía mucho hacer algo sobre cambio climático y migraciones en España, pero a lo mejor por mi propia incapacidad pues no he sido capaz, por lo que agradezco mucho tanto a Sergio, a Víctor, a ECODES, a Otto, pues que hayamos podido sacar adelante este proyecto, ¿no? Y yo creo que va a tener mucho recorrido espero que tenga mucho recorrido en el futuro. Como os digo, yo soy parte de esta comunidad. Hace 2 años entregué mi tesis doctoral dentro del Departamento de Análisis Social con mi profesora directora de tesis Mercedes Pardo, y mi tesis trataba sobre cambio climático y migraciones, por lo que yo creo que es más conveniente incluso, ¿no?, estar aquí. Y antes de entrar a lo mejor en explicar parte de mi investigación y también, se me ha olvidado, ¿no?, saludar tanto a María Jesús, a Sara y a Ricard, a los que voy a introducir en un momento y que van a compartir esta mesa. También os quería explicar, como forma de introducir esta mesa, cómo es mi aproximación al estudio del cambio climático y las migraciones. En el año 2009 estuve viviendo durante un año en Siria, antes del conflicto. Y bueno, yo estaba por allí, ¿no? Tampoco hace falta entrar muy en detalle qué estaba haciendo, ¿no? Pero bueno, estaba disfrutando del país. Y también estaba ya matriculado del doctorado, pero estaba buscando un ámbito de estudio, ¿no? También estaba estudiando qué podía ser interesante estudiar. Y estando allí colaborando con gente que trabajaba en temas de cambio climático, de la oficina que estaba presentando la primera comunicación al UNFCCC por parte de Siria, pues conociendo el país me conocí que en esa época, entre 2007 y 2010, había una sequía en Siria, muy potente, que atacó el país, en el norte del noreste del país, la Abadía, Hasaken, que estaba generando pues, un flujo de personas que iban desde estas zonas agrarias hacia las grandes ciudades. Claro, y se iluminó como una luz, ¿no? Diciendo, o sea, que hay gente que debido al cambio climático, porque es cierto que las investigaciones luego han mostrado que la sequía que afectó al país en esta época tenía una relación directa con el cambio climático antropogénico. No era una sequía al uso, sino que hay estudios que justifican que esa sequía tenía una relación directa con el cambio climático. O sea, que había gente que debido a esta situación migraba, ¿no? Dejaba sus casas, sus hogares para buscar otros medios de vida. Y ahí surgió un primer término que yo creo que vamos a hablar durante el día de hoy, que es adaptación, ¿no? La gente se adapta al cambio climático migrando, desplazándose. Y yo estoy seguro que ese término lo vamos a escuchar mucho hoy. Pero no todo es tan fácil. Cuando la gente se desplaza debido al cambio climático, no lo hace únicamente por el cambio climático. Existen otros factores. El cambio climático, las condiciones medioambientales, la degradación medioambiental, interactúa con otros factores para que en las personas se active esa decisión de desplazarse. Y ahí es otro término que yo creo que vamos a hablar mucho durante el día de hoy, que es lo que podemos denominar como la multicausalidad de este tipo de desplazamientos humanos. Interaccionan, por supuesto, los factores medioambientales climáticos, pero también interactúan los factores políticos, económicos, sociales, culturales, incluso étnicos, ¿no? O incluso medioambientales, ¿no? No dentro de otros factores medioambientales. Entonces yo creo que este término puede ser importante. Y la multicausalidad. Pero sobre todo, al final lo que fuerza o activa la decisión de emigrar en las personas son sus condiciones de vida y es la pobreza.
la vulnerabilidad. Ese realmente es el principal activador muchas veces de que estas personas se desplacen. Y esto es importante, ¿no? Al final es la pobreza la que activa que las familias decidan ir a buscarse la vida a otros lugares. Y ante estas situaciones, y a lo mejor os menciono un poquito qué me interesaba a mí cuando preparé mi tesis doctoral, era la respuesta que podían dar los estados ante esta situación, ante estos procesos. ¿Y qué capacidad pueden tener los estados de responder, de proteger a su población? Cuando digo los estados, también podemos hablar de otras administraciones. ¿Qué capacidad tienen los estados de proteger a las poblaciones, tanto para permitir que las personas se queden en sus lugares, ¿no?, ya sea con políticas de protección social, de políticas de protección medioambiental o incluso, un tema que me interesaba a mí, políticas de protección socioambiental, que por un lado protegen a las personas, pero también protegen al medio ambiente? ¿O de qué forma los estados pueden acompañar ese proceso migratorio de esas personas? ¿No? Pues con políticas migratorias basadas en derecho, ¿no?, de apoyo a la migración, migración laboral, este tipo de políticas, ¿no?, que van mucho más allá de enfoques más basados en la seguridad. Y eso es un tema que a mí me interesó mucho a la hora de hacer mi investigación. No centré en Siria, pero al menos el caso de Siria me sirvió para fijar parte de mi interés investigador. Y esa es una cuestión, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si el Estado sirio hubiese sido capaz de desarrollar unas políticas adecuadas para todas estas personas que se desplazaron, ¿no? Nos habríamos encontrado un conflicto, o el conflicto en Siria se habría desarrollado de otra forma, y de eso es un tema que también quiero hablar, porque los medios o la información ha llegado a hacer una vinculación directa entre estos procesos de migración vinculados al cambio climático con la activación del conflicto en Siria. Y es otro término, ¿no?, que a lo mejor vamos a tratar durante el día de hoy, ¿no? El cambio climático y las migraciones como un agente multiplicador de amenazas, ¿no? Cambio climático, migraciones, conflicto, guerras, ¿no? Ese tema también lo vamos a tratar, pero realmente, y yo creo que hay bastante discusión al respecto, pero bastante clara, lo que activó el conflicto sirio, el conflicto en Siria, quiero decir que las migraciones y la pobreza de todas las personas que se desplazaron a las grandes ciudades en Siria, lo que supuso en interacción también con la pobreza que sufrían muchas personas en Siria en esa época, lo que supuso fue el caldo de cultivo, y fue uno de los factores, junto a otros factores políticos, étnicos, para activar el conflicto, pero no de ningún modo activó el conflicto en Siria, esa migración de las personas hacia las grandes ciudades. Y creo que eso es importante también remarcarlo. No me voy a extender mucho más, pero yo creo que a la hora de hablar de cambio climático y migraciones, podemos, y también de buscar soluciones, podemos hacerlo de dos formas, o a partir de dos enfoques. Uno que está basado en esto que os he dicho, entender el cambio climático como un multiplicador de amenazas, ¿no?, que es un término que activa que activa conflictos, migraciones, terrorismo, pero que yo creo que en realidad eso implica una sobresimplificación de la realidad que enfrentamos. Y es un problema también que también hablaremos de las definiciones. Ahí tenemos diferentes definiciones para el cambio climático y las migraciones, que esa falta de concreción terminológica del cambio climático y las migraciones está siendo utilizado a favor de esta sobresimplificación del problema y utilizado pues por discursos a lo mejor un poco más reaccionarios y más
basados en la seguridad, en el cierre de fronteras. Un apunte mínimo sobre Siria y sobre el conflicto y sobre todos los refugiados que han venido. Yo, en el año que viví en Siria, no he conocido, he vivido en otros países, también en la zona, no he conocido un país y una gente más orgullosa de ser del país. O sea, yo no he conocido, en otros países sí que he vivido ese objetivo de mucha gente de emigrar, pero en Siria la gente estaba orgullosa de ser sirios y no tenían ningún interés. No tenían esa visión de irse a Occidente, quieren venir aquí. Ellos no vivían, eran felices en Siria, por supuesto, un país complicado, un régimen opresor, pero sentía ese orgullo de los sirios por ser sirios y estar en Siria. Eso como un apunte, ¿no?, ante los discursos que vienen aquí a invadirnos o a poner bombas o cualquier cosa. O tenemos otro enfoque, que es el enfoque basado en la cooperación, en la confianza, en el humanitarismo, ¿no?, en entender la realidad de que el cambio climático no se va a enfrentar desde enfoques exclusivistas y basados en la seguridad y en el cierre de fronteras. Y yo creo que eso es importante, ¿no? ¿Cómo queremos los seres humanos relacionarnos en esta era del antropoceno, ¿no?, en donde el hombre ha sido capaz de variar las condiciones climáticas y medioambientales? ¿Cómo nos queremos desarrollar? ¿Cómo queremos relacionarnos y cómo queremos responder tanto ante las migraciones y el cambio climático, y migraciones vinculadas al cambio climático, como ante el cambio climático? Yo creo que es importante. El domingo, un artículo de Vargas Llosa que hablaba de la decadencia de Occidente, hablaba de cómo en las sociedades occidentales está entrando el nacionalismo, la xenofobia, el racismo, el proteccionismo, países que pierden la fe y que entran en una espiral demagógica, y que eso está llevando a muchos cambios políticos hacia una cierta determinada dirección. Si queremos construir el mundo y las respuestas ante el cambio climático a partir de argumentos como la desconfianza, la seguridad, el cierre de fronteras, las acciones unilaterales, hacer del mundo, como decía Vargas Llosa, un mundo más provinciano, o entendemos que tanto las respuestas ante el cambio climático y las migraciones vinculadas y el cambio climático en general, vamos a ser capaces de construir estas respuestas a partir de la confianza, la cooperación, la globalidad, la solidaridad, los derechos humanos, los marcos basados en derechos. Yo creo que esta va a ser la respuesta futura o el desarrollo futuro de cualquier respuesta ante el cambio climático y las migraciones vinculadas. Bien, he terminado. Tenemos en esta mesa, vamos a hablar sobre, vamos a dar un marco general a lo que es el cambio climático y las migraciones. Vamos a hablar sobre definiciones, como cómo se pueden distinguir los fenómenos del cambio climático de los otros fenómenos ambientales naturales, sobre cifras, que es un tema muy interesante, sobre las dimensiones sociales y económicas que hemos comentado, y otros. Zonas geográficas, que también tenemos compañeros que nos van a explicar en esta mesa y a lo largo del día sobre diferentes casos y sobre diferentes zonas geográficas. Y para comenzar con esta mesa contamos con Sara Vigil, con Ricard Morén, con María Jesús Herrera. En orden, me permitís que les presente, y no me quiero liar, que tengo aquí vuestros ¿no? Sara Vigil, que es investigadora en el Centro Nacional de Investigación Científica belga, y bueno, y también colabora con el Observatorio Yugo de Lieja, de la Universidad de Lieja, y Instituto de Estudios Sociales de La Haya. Y su investigación doctoral se centra en las relaciones existentes entre cambio climático, acaparamiento de tierras y migraciones, y ha cubierto diferentes áreas geográficas, ya fue en Asia Occidental como Sudeste Asiático, Senegal o Camboya. En segundo lugar va a hablar Sara, es cientista social, politóloga, socióloga, y Ricard Morén, que va a continuar en su intervención, es geógrafo, ¿no? Porque yo también entiendo que en la discusión sobre cambio climático pues tenemos cientistas sociales, tenemos geógrafos, tenemos
gente que trabaja desde la perspectiva legal, ¿no? Que tenemos una mesa específica. Ricard es un profesor del Departamento de Geografía de la Universidad Autónoma de Barcelona y ha trabajado mucho en tema de migraciones y más específicamente en el ámbito de las migraciones climáticas. Ha centrado su investigación en estudiar las percepciones de la población residente en cuanto a posibles emigraciones relacionadas con el cambio climático en zonas como el Ampurdá, en España, el Peloponeso no occidental en Grecia y en Australia meridional. Y por último, María Jesús Herrera es desde 2011 la jefa de la misión de la Organización Internacional de las Migraciones en España. Y es importante la aportación de la OIM porque es una organización desde el comienzo del debate sobre organizaciones sobre migraciones climáticas ha estado desarrollando muchas investigaciones y un discurso yo creo muy argumentado a lo largo de estas más de 2 décadas en este ámbito. Entonces, su aportación yo creo que también va a ser muy importante para fijar cómo ha sido esa evolución y decirnos dónde estamos en la actualidad. 2 o 3 preguntas. Por favor, si os parece, que sean escuetas las preguntas, los ponentes que hagan también unas respuestas también lo más cortas posibles para poder acabar a las 11:05, irnos a tomar café y seguir debatiendo, ¿vale? Por allí, si te puedes presentar. Vuestra respuesta, y es el problema de, los fondos económicos para las personas que ya se están desplazando debido al cambio climático, y yo eso lo he visto, por ejemplo, con mis propios ojos en la costa noroeste de Alaska, ¿no? O sea, poblaciones indígenas que se están teniendo que mover al interior y que nadie las financia. Nadie financia las infraestructuras que hay que hacer en esas nuevas localizaciones porque no se les reconoce bajo ningún tipo de definición, ¿no? Entonces, mi pregunta concreta es, ¿hace falta una definición para poder financiar o apoyar económicamente a estas personas? ¿O cuál es la clave del apoyo económico a estos desplazados? ¿Quién se atreve? Sara. Hola, muchas gracias por la pregunta. Entonces, efectivamente, a nivel global no hay un sistema de protección como tal. Lo mejor que tenemos es la Convención Macro de Naciones Unidas del Cambio Climático y esperamos que se pueda financiar alguna relocalización planificada y algunos desplazamientos, que se pueda prevenir, es decir, movimiento como prevención antes de que llegue el problema y que esto pueda ser financiado con el Fondo Verde de Adaptación. Por supuesto, se necesita llenar ese fondo con millones, que todavía no estamos ahí, y desde luego la falta de definición hace un poco compleja no solamente las cifras, sino también la protección. Va a ser mucho más fácil proteger en caso de catástrofe natural extrema. Entonces, como más una cuestión de desplazamiento forzoso, que sabemos que solamente es una parte del fenómeno, pero en cuanto a financiación en temas, cuando hay de verdad una catástrofe natural extrema, yo creo que será mucho más fácil y ahí no se necesita desarrollar muchísimo más la definición de trabajo que ya tenemos. Claro, sino a un proceso lento, que está ocurriendo progresivamente, claro, y que no solamente es un evento en concreto. Claro. Entonces, ¿sería necesario que se incluyeran en la definición de refugiados? O sea, ¿creéis que lo que más urge, que es lo que a mí alguna gente me ha dicho, es que entren en la definición de refugiados? Esto yo creo que va a estar tratado por nuestros compañeros los juristas esta tarde, pero esto es un problema bastante grande. Generalmente la comunidad no cree que se deban meter en la Convención de Ginebra, porque la Convención de Ginebra hay un organismo específico que es el Comisariado de Refugiados, que ya está desbordado absolutamente para trabajar con todos los refugiados que tiene hoy en día. Ampliar la definición significa más gente y vemos que no hay capacidades para esa organización para darle además
para darle además la responsabilidad de acoger más gente cuando está absolutamente desbordada financieramente y de todo, con los casos que ya tiene. Bueno, ¿te puedo? Sí. Bueno, no, yo creo que de todas maneras el Alto Comisionado está capacitado, si hace falta, para tener más medios para poder atender, si se definen como refugiados, a estas personas. Pero yo creo que lo fundamental en este caso concreto, que no lo conozco a fondo, pero es lo que yo he intentado comentar, la concienciación de políticas públicas a nivel nacional que afecten, que prevengan y aminoren todo este tipo de movimientos internos, porque esto no se trata solamente de que la comunidad internacional tenga que intervenir, es que también a nivel nacional y regional tiene que haber ya un contexto. O sea, yo creo que la protección de estas personas no es exclusiva de su denominación, si son refugiados o son migrantes o son desplazados, que sería el caso. Técnicamente hablando, esas personas serían desplazadas, ¿no?, porque son internos. Lo importante en este caso es que tengan una serie de derechos reconocidos por su condición porque se les reconozca que se han movido por esas circunstancias. Es ese reconocimiento de derechos que nosotros aplaudimos el que en París se empiece ya a hablar. Todo este tipo de convenciones y de situaciones son a muy largo plazo. Yo, desde luego, creo que la Convención del 51 no habría que tocarla porque, si la tocamos puede ser un grave problema. Pero bueno, eso es una opinión personal. Yo creo que se trataría de que haya más, se puede hacer una adenda, se puede hacer un reconocimiento, pero la convención en sí sería, en mi opinión, muy complicada llegar a un acuerdo a nivel internacional firmado por tantos países que hiciera ese reconocimiento. Sí, creo que es más un reconocimiento de política nacional y regional. Vamos a intentar entrar en el debate sobre las cuestiones legales en la mesa preceptiva. ¿Otra cuestión? Sí. Hola, buenas. Yo soy Sagrario Monedero de Inspiraction. Quería hacer una pregunta a las personas que habéis estado trabajando en proyectos de investigación y tiene que ver con el tema de género y cómo afecta también toda la cuestión de cambio climático y sobre todo de desplazamientos forzosos a las mujeres, ¿no? Ya Sara ha comentado algo que sí que se está teniendo en cuenta la distinta manera en la que se relaciona, ¿no?, la cuestión de género, pero también a mí me gustaría saber eso, cómo si en vuestros estudios habéis visto alguna particularidad de cómo está afectando este desplazamiento forzoso a las mujeres, ¿no?, como grupo, por desgracia, más vulnerable, ¿no?, de los más vulnerables y que, como también habéis dicho, pues muy relacionado con la pobreza, ¿no?, a día de hoy. Gracias. Vale, gracias. ¿Tienes alguna comentario, explicar? Quizás apuntar, en algunos casos de estudio hemos encontrado quizás una mayor preocupación por cuestiones medioambientales en algunas mujeres, quizás sería, pero no hay mucho realizado al respecto, al menos en los ámbitos que hemos estudiado nosotros. ¿Sara? Sí. Por supuesto, es una parte de la población que es mucho más vulnerable y también depende mucho. Por ejemplo, yo que trabajo en Senegal y en Camboya, veo mucha diferencia según el mercado de trabajo que haya. Entonces, en Camboya, por ejemplo, se emplea muchas mujeres en el sector textil y al final ellas no son necesariamente las que se quedan. Es más, vemos más movimiento de mujeres porque el sector laboral pide más mujeres. En Senegal, sin embargo, son las mujeres las que se quedan en casa porque no hay un sector laboral para ellas y son los hombres los que se mueven. Entonces, bueno, pues la carga adicional de perder al marido, de tener que ocuparse muchas veces de 10, 15 hijos
y bueno, y aparte tener que llevar a cabo la agricultura familiar, etcétera. Esa migración del hombre les permite mandar remesas económicas, que es una manera de adaptarse a los cambios en ese lugar, pero creo que sí, que hay diferencias de género muy importantes, pero que también hay que contextualizar en qué países, cómo. No siempre las mujeres van a ser las más débiles y esto va a depender mucho de qué tipo de oportunidades laborales haya para ellas. Gracias. Una última pregunta. Bueno, tenemos... bueno, sí. Bueno, un par de preguntas, venga, no pasa nada. Si quieres hacerla tú y luego haces tú y cerramos, ¿vale? Sí. Gracias. Sí, soy Nicanor Alvarado, vengo de Perú, soy doctorando en la Universidad de Zaragoza. Dos preguntas para los ponentes. Quisiera saber cuál es la propuesta que se viene trabajando para detener la deforestación de la Amazonía causada por la industria petrolera y por los cultivos de agrocombustibles, ¿no? Esta deforestación, este impacto que viene causando a la Amazonía, la industria petrolera y los cultivos de agrocombustibles viene causando desplazamientos de pueblos indígenas hacia las grandes ciudades y con ello la pobreza de los mismos, ¿no? Y por otro lado, ¿cuál es la propuesta que se viene haciendo para detener el impacto que viene causando la industria minera extractiva contra los lagos, hacia los lagos de los Andes, desde la Patagonia hasta México, ¿no? Los Andes de América Latina están siendo afectados gravemente, tremendamente por esta industria minera que viene pues afectando los lagos de los Andes de América Latina. Muchas gracias. Y que viene causando desplazamientos de pueblos indígenas de la sierra en este caso. Gracias. No sé si tenéis algún conocimiento del contexto. Sí. Entonces, estos son los casos de acaparamiento de los que venía hablando un poco. Entonces, las propuestas para salvar los bosques, el problema es que los mecanismos de gobernanza están muy separados. Entonces, el REDD+, que es la reducción de emisiones derivadas de la deforestación y la degradación en países en desarrollo, desgraciadamente no considera demasiado bien los derechos humanos. Entonces, lo que se hace es puntuar en cuanto a el descenso de emisiones de gases a efecto invernadero sin tener necesariamente en cuenta los impactos sobre los derechos humanos que tiene. Evidentemente, esto es un problema de gobernanza porque la Convención Marco para el Clima no es su mandato ni su labor ocuparse de los derechos humanos. Entonces, esto es un problema de cómo se integran mecanismos de protección de agencias que tienen mandatos muy separados. Lo mejor que tenemos hasta ahora son las directivas voluntarias de la FAO. Food and Agriculture Organization, sí, de la FAO, que sobre cómo manejar los recursos, que han sido firmadas por todos los países también y que dan una buena guía de ruta. Ahora, por supuesto, también no es obligatorio, como muchas cosas en derecho internacional, y es simplemente una manera de asegurarse que estos proyectos extractivos no vayan en contra de los intereses de las poblaciones indígenas. Gracias. Y la última cuestión, y nos vamos. Soy Paula San Pedro de Oxfam y habéis hablado un poco de cómo se categoriza a los migrantes climáticos, si son forzosos o no son forzosos, y después con toda esta multicausalidad, ¿no? Es difícil también ponerles quizás bajo esa categoría, pero sí me gustaría saber dónde está la discusión, dónde está el debate a nivel más académico y dónde está, ¿no?, ahora el estado de la cuestión. Sí. Sobre la cuestión conceptual, bueno, un poco es quizás un debate abierto, como decíamos antes. La cuestión es, discreparía con lo que comentaba antes la ponente anterior, en el sentido de que si todo el mundo es migrante, nadie es migrante. Es importante delimitar temporalmente lo que sería la categoría migrante o inmigrante o emigrante, en el sentido de que si no podemos perder un poco el sentido de las palabras y es importante acotar y a la vez poner en común algunas definiciones, aunque sean criticables y revisables. Pero el todo es migrante, el venir hoy desde Barcelona aquí, esto no es una migración, diría, por un día. Entonces hay que poner un poco... Sí, hay. Se puede discutir un poco. Sí, pero yo
estoy provocando ahora. Pero si de alguna manera el hecho, cuando hablamos de definición de migración, hay que combinar la vertiente, la dimensión espacial y la temporal de alguna manera, y de ahí sale una definición que podemos tirar más para arriba, más para abajo, pero de alguna manera es importante, como decía antes, entre 3 meses y 1 año sería migración temporal y más de 1 año migración permanente. En cuanto a la pregunta entre diferentes tipos de qué sería migración forzosa, etcétera, bueno, también es un debate abierto y en eso quizás las colegas puedan añadir también cosas, pero tradicionalmente se ha considerado migración forzosa más las migraciones tipo refugiados políticos, etcétera, y de alguna manera, como decían antes, tocar la cuestión de la Convención de Ginebra sería peligroso. También, como decíamos antes, tampoco todos los migrantes son refugiados. Abrir demasiado la categoría refugiado también la vaciaría de contenido y la banalizaría, con lo cual pienso que sería un desastre también en ese sentido. Con lo cual es importante, a pesar de todas sus deficiencias, intentar acotar y defender esas categorías que se han consensuado en un momento dado. Y bueno, un poco... Sí, simplemente deprisa en cuanto a la cuestión temporal que estamos debatiendo aquí. Por ejemplo, en MECLEP, que es el proyecto que hacemos con la Organización Internacional de Migraciones, consideramos toda movilidad superior a 3 meses que traspase una barrera administrativa, que sea... y luego ahí el problema que tenemos haciendo el proyecto es cuando explicas a los gobiernos que van a hacer el cuestionario, los desplazamientos igual, después de una inundación, igual hay desplazamientos de 2-3 días, no tiene por qué ser más. Pero entonces tienes que adaptar un poco esa definición al contexto y a la realidad que tú estás estudiando. Generalmente decimos todo tipo de movimiento forzado o voluntario de duración más de 3 meses que traspase una frontera administrativa. Y en cuanto a la diferencia entre forzoso y voluntario, desgraciadamente es muy difícil decirlo. Entonces, todos los estudios demográficos y migratorios, etcétera, decimos que todo movimiento se sitúa más bien en un continuo. Hay un cierto grado de voluntario y forzoso en cada parte, digamos. En algunos casos, como por ejemplo una tempestad gigantesca, pues todos aquellos que pueden moverse se van a mover y eso, digamos, que sea más forzado que una sequía igual que la gente puede anticipar y moverse en anticipo de lo que pueda venir. Pero en el caso de la sequía, por ejemplo, solamente es voluntario si tú puedes hacerlo, digamos, ¿sabes? Entonces, tampoco es tan fácil hacer esa distinción. Sí, bueno, yo lo que me refería es que una cosa es a nivel académico, pues seguramente, como bien decía Sara y tú, es importante determinar, pero luego, como ella bien ha dicho, el contexto determina la circunstancia. Entonces, nosotros lo que no queremos es hablar de un determinado tiempo, que en este momento son 3 meses, a lo mejor las circunstancias en otro momento histórico nos dicen que es 1 mes o es 1 año. Entonces, a eso es lo que me refería, que la OIM habla de movilidad a nivel global. Nosotros, cuando hablamos de migración en general, forzosa o voluntaria, siempre hay para la migración 2 factores, lo que es los push factor y los pull, o sea, los de expulsión y los de atracción. Entonces, en este caso pasa lo mismo en las migraciones climáticas, exactamente igual que en las migraciones económicas, porque es forzada una migración de una persona económica cuando alguien que no tiene para vivir, es más forzada que una medioambiental. Esa es la cuestión. Nosotros entendemos que siempre que hay una situación en la que la persona está obligada, bien por causa económica o por causas medioambientales, siempre está expulsado, entre comillas, está forzado al movimiento, pero el término forzado es más o menos intenso dependiendo de las circunstancias que le rodeen, ¿vale? Terminamos. El otro día revisé, ¿no?, porque la echaban en la tele, la película La vida de Brian, y cuando van a salvar intentan salvar a Brian, ¿no?, el grupo de colegas de partido, se puede decir, se pasan horas debatiendo sobre cómo salvarle y sobre qué plan llevar a cabo. Con respecto a estas cuestiones, que todo el debate terminológico
todo el debate sobre causas, consecuencias, que no sea un justificante para la inacción. Y yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Y yo creo que ese debería ser también una conclusión, ¿no? Que la capacidad de debatir sobre cambio climático y migraciones, pero también la capacidad para actuar y para responder a los problemas que tiene mucha gente. Muchas gracias. Vamos a tomar un café.